Hola, buenos días. Hoy vamos a leer de la promesa eterna, también del mismo libro, Saulo de Tarso y Ramatiz. Domingo 12 de abril de 1970. Amados hermanos en Cristo, continúo mostrándoos el recto sendero que conduce al hombre a la cristificación. Pues cuántos senderos habéis recorrido buscando la verdad, desde mucho antes de que tuvieseis conciencia de lo que era el Evangelio. Porque la idea al respecto de la línea recta que debías de seguir para poder llegar algún día a la adquisición de la promesa eterna, esta ha existido para la humanidad desde pretéritas edades. En la antigüedad y en todas las civilizaciones ha dejándose escuchar la voz suprema, la que ha entregado al hombre una promesa eterna. Unos le han conocido en una forma y otros en otra, pero en cada civilización se le ha ofrecido al hombre sin que éste logre alcanzarla, por su propia rebeldía y negación. Si nos remontamos a épocas pretéritas, nos damos cuenta que entre los lemurianos también se entregó la voz que hablara de la promesa infinita. Para los habitantes del continente Lemur, existía un trazado oculto, cuyo contenido era un legado de verdad, habiendo sido éste entregado a ellos por Numú, el mensajero de esa edad. Este trazado consistía en que podían lograr el perfeccionamiento en sus vidas mediante la autorrealización, que conduce al hombre externo a que conozca al hombre interno. Naturalmente que no todos los habitantes del Lemur aceptaron esta autoeducación suprema que les conduciría al conocimiento de la promesa eterna. Y quienes la aceptaron ajustaron sus vidas a las normas establecidas para poder obtener la clave del conocimiento legado, estando ellos aún en el campo humano. Los siglos iban transcurriendo y mucho tiempo después, entre los atlantes, vuélvese a hablar de la promesa eterna a través del mensajero Antulio, habiendo que, para conquistarla, acatar lo ejemplarizado por el Maestro, para que la perfección brillara en sus vidas y pudiesen penetrar al gran arcano, en donde la sabiduría es eterna. Y en esta civilización sucedió como la anterior, y no todos aceptaron las bases en que se cimentaba la promesa, y mal interpretando lo que era puro, lo que era bello y abstracto, lo distorsionaron todo al tratar de plasmar la realidad de una belleza abstracta y eterna en la irrealidad de la belleza perecedera y concreta. Por lo que crearon en su diario vivir la supremacía y cultivaron la irreal personalidad, a la que rindieron culto externo, en creyendo que así manifestaban y plasmaban la grandeza del espíritu que había en ellos. Y los siglos seguían transcurriendo, y la humanidad seguía manifestándose, pero siempre, en cada renacer, seguían marcando y marchando en pos de la promesa, pretendiendo siempre alcanzarla, sí, pero siempre al margen de los medios enseñados para ello. Mucho tiempo después, en el Egipto, la voz del gran Hermes se levanta, anunciando nuevamente la promesa del gran conocimiento y la sabiduría para el hombre carne, que podía penetrar a las excelsitudes del reino del conocimiento, siempre y cuando viviera en armonía con el infinito, realizara y respetara esas leyes, acatara los máximos principios de éstas, para que pudiera ser de su propiedad el legado constituido en la promesa excelsa,
para el hombre de la tierra. Porque decía el gran Hermes, si el hombre carne es la prolongación del hombre espíritu, es imperante entonces que el hombre concreto manifieste lo que existe en el hombre abstracto. Porque la materia de la que se constituyen esas formas humanas que palpitan, que duermen, que se nutren, etcétera, etcétera, estas formas concretas están alentadas por la quinta esencia, la que no manifiestan a ninguna hora. Y estas formas humanas que se engrandecen por sí solas, cuánta tristeza nos da al contemplar las que van por la tierra, a semejanza de las pompas de jabón, que al menor soplo de la brisa se desvanecen sin dejar ninguna huella. Y el gran Hermes, conocedor de la necesidad existente en el ser humanizado, pretendió dejar como un legado parte de la sabiduría que había en él. Y para ello ha dejado una llave maestra para que ésta fuese utilizada por el hombre materia, si es que éste anhelaba penetrar al gran arcano, de donde el hombre materia se sustenta. Hermes, el 3 veces grande, nuevamente trata de ligar al ser concreto con los planos sublimes del abstracto, y enseñóles que jamás éste hubiese podido existir si hubiese estado desligado de la fuente abstracta. Y en términos distintos, esto mismo enseñó Numú entre los lemures y Antulio entre los atlantes, habiendo sido esta la obra realizada por estas antorchas vivas, las que en descendida voluntaria han venido entre la humanidad. ¿Y cuántos otros luminares no han hecho lo mismo? Tratando siempre de mostrar al hombre la clave suprema que les llevaría a ligarse nuevamente a plenitud de conciencia con los planos superiores. A la humanidad se le ha entregado siempre la enseñanza que conduce al único sendero. Sin embargo, no lo ha querido tomar. Mas ello no es causa de la ley suprema, sino de la propia humanidad que no ha deseado enmendarse. Siddhartha Gautama, el Buda, 560 años antes de la era cristiana, Buda el iluminado, el solitario de los Sakyas, el que abandona las riquezas terrenas, los lujos de su palacio, el que lo abandona todo para internarse durante 10 años en la soledad de los bosques. ¿Qué es lo que enseña al hombre de su tiempo? ¿Marcó acaso con su actuación el inicio de un culto, el que vendría a degenerar al correr de los siglos? ¿Pensáis por ventura que el Buda, con su retiro voluntario, inicia con ello las bases para un culto externo? No, porque en verdad que con su actuación de retiro y renunciación a lo terreno, era esta la primera lección que el Buda entregaba, manifestando en esa actitud la distancia que el hombre debe poner entre él y los bienes de la tierra. Naturalmente que Buda ejemplariza la lección poniendo la distancia entre él y sus bienes terrenales, para que quienes lo siguieran hicieran otro tanto y renunciaran a estos. Mas no con ello quiso decir que el hombre debía de hacer vida de asceta en la soledad del bosque o la montaña. Su lección fue en la metáfora, como también debéis de comprender en idéntica forma la distancia que debéis de poner entre los bienes y vosotros. Porque si vosotros no queréis renunciar a estos, al menos no debéis ligar vuestra existencia a los mismos, y podéis utilizarlos con inteligencia, haciendo el bien, y en esta forma no os hundirán en la codicia, la ambición y el vicio.
El hombre puede crecer espiritualmente hablando si sabe vivir con inteligencia, equilibrándose siempre en la ley del bien hacia su prójimo. Y no obstante que tenga a su alcance los bienes terrenos, estos no podrán subyugarle ni inclinarlo al mal. Por eso el hombre está dotado de inteligencia, para que norme su vida de acuerdo a la ley del espíritu. Y en esta forma vaya poniendo una distancia entre él y sus bienes que maneja, sin que exista la necesidad de que tenga que huir para no ser esclavo de estos. La lección es amplia y podéis tomarla conforme vuestro criterio, pero siempre guardando el equilibrio y haciendo para el prójimo todo lo bueno que pretendéis recibir vosotros. Mas si el Buda marchó a la soledad, lo hizo para entregar la lección completa, porque en esa época había menos conciencia en la humanidad. Pero hoy tenéis mayor madurez, como también son menos los que del mundo se sustraen para hacer vidas de ascetas. Por lo mismo de que ya comprenden que esas vidas de recluimiento son tan inútiles como los votos de castidad, que son contradictorios a las leyes que rigen al ser humano, que es parte de la materia, sujeta a la ley de la evolución. Y si ayer había menos conciencia en vosotros, hoy tenéis mayores destellos de esta, y por lo tanto son menos los que se excluyen del mundo que llamaban profano. Y esas cosas se ven menos ahora, porque sabéis que es un absurdo el hacerlo, como inútil también, porque el verdadero iniciado es aquel que va realizando en su vida el espíritu del Evangelio mediante sus buenas obras. Y si la enseñanza de Buda degeneró, la culpa no es de él, sino de quienes la tomaron en sus manos y se fueron al extremo opuesto, en el que cimentaron cultos externos, sin haber comprendido el espíritu de ésta. En idéntica forma sucedió con la enseñanza de los Rama. En la India no la comprendieron, ni la comprenden aún, no obstante el tiempo que ha transcurrido. Y siguen creando con ellas tabús intocables, mitos, fraguados por la ignorancia de los neófitos, que nunca pudieron penetrar al espíritu del concepto, mostrado por tanto iluminado. Y los siglos han seguido transcurriendo, y con ello las almas han venido madurando, al mismo tiempo que marcaban otra edad. Lleguemos pues al momento en que Jesús, el manifestador del Verbo, como máximo maestro, hace su entrada sobre la tierra, en la que viene a sintetizar la máxima enseñanza simplificada para el hombre, para que éste ya no se confundiera y pudiera hacer suya la promesa eterna, mediante el cumplimiento del espíritu del Evangelio. Al mismo tiempo que el hombre volvería a religarse con la fuente suprema de donde emergiera, siendo este el sendero para que el hombre de barro pueda angelizarse y manifestar los valores eternos. Y Jesús, el mensajero del amor y la sabiduría, ha entregado a vosotros la síntesis perfecta de cuanto se había hablado ya en siglos anteriores. Naturalmente que en pequeñas dosis se había venido vertiendo el conocimiento, porque ni toda la verdad ni todo lo del universo incumbe al hombre, y solo a éste se le entrega lo que de acuerdo a su crecimiento mental puede comprender por mutuo esfuerzo, siendo estas las conquistas más caras y las que mejor sabe apreciar en su valor. Y Jesús, el insigne maestro, enseñó al hombre mediante el ejemplo y la entrega la lección completa, para que tomándola y realizándola en su vivir, pueda religarse a la fuente suprema de donde procede. Y él enseña que no son necesarias las escuelas secretas, ni los ritos, ni las liturgias,
ni los grados, porque el hombre concreto podrá alcanzar la promesa eterna tan solo con que cumpla con las leyes del bien y del amor al prójimo, manifestando con ello la sabiduría en su existir. Porque sin el cumplimiento de la ley del bien, el hombre caerá en el círculo vicioso de la ley de causa inferior, sin poder llegar a alcanzar a comprender la verdad contenida en la promesa eterna. El hombre tiene ante sí la verdad que busca anhelosamente. La tiene frente a sí y no la ve, porque está ciego y sordo, y su sordera es añeja, y ésta le impide escuchar la voz de su conciencia. Voz que lo va llamando y lo sacude del interno hacia el externo. Voz que le dice a cada minuto: no te equivoques, no caigas, levántate, pero levántate a manifestar la grandeza que va en ti, porque tú eres algo más que carne. Hermanos míos, mientras os neguéis a escuchar la voz interna, no podréis conocer la verdad que os corresponde. Y seguiréis buscando fórmulas secretas, fórmulas concretas, palabras ocultas, claves, etcétera, etcétera, para poderos ligar a la fuente del saber. Mas esta va en vosotros mismos y no lo aceptáis, porque preferís volver hacia atrás vuestra mirada como aquel que trata de alcanzar su propia sombra. Mas ésta se le escapa a más se esfuerce en tomarla en las manos. En idéntica forma en que vuestra humana silueta se os escapa, así se os escapa de vuestra dimensión humana la dimensión del ser impersonal y abstracto, al que conoceréis cuando hayáis empezado a emplear las llaves del reino, anunciado por Jesús para la humanidad. Las llaves del reino prometido están en la práctica del espíritu del Evangelio, y éste os conducirá a la promesa eterna, enunciado por el excelso Rabí. Y no debéis de perder más el tiempo esperando a dejar el cuerpo bajo la tumba, en creyendo que vuestras almas van a partir en pos del reino prometido. Porque si esto pensáis, os equivocáis rotundamente, porque el reino prometido va en vosotros mismos, y podéis conocerlo mediante el cumplimiento de los postulados evangélicos, lo que os dará la luz interna que os conducirá hacia la perfección. No hay distancia entre vosotros como espíritu que sois y la fuente suprema de la perfección, porque de esa fuente tomáis y en la misma os movéis y palpitáis. Luego, pues, ¿en dónde existe la distancia entre vosotros y el todo? En verdad que esta la habéis creado vosotros mentalmente, con vuestra propia negación, mas esto no puede superarse mediante el cumplimiento. Dice, mas esto puede superarse mediante el cumplimiento de los postulados evangélicos y un poco de esfuerzo de vuestra parte. Porque verdad es que no estáis separados del todo y en él palpitáis, en idéntica forma en que palpita la vida embrionaria de un feto, el que no podría vivir sin la madre que lo sustente. Hermanos míos, si el feto vive es por el calor materno que recibe del vaso en donde se sustenta. Y en idéntica forma pasa a vosotros que os movéis en el universo de éste, os nutrís. Y de ese universo proceden los medios por los cuales vivís. Por ello mi pregunta es, ¿cuál es entonces la distancia que cuenta entre vosotros y el gran universo? Ninguna, porque jamás lo supremo se ha desligado de lo humano. Y en las formas concretas en donde os movéis, se encuentra la manifestación latente de la mente divina. ¿Y por qué razón os encontráis y os sentís tan alejados del reino prometido? Porque el sendero señalado por Jesús, el sintetizador del Evangelio, aún os negáis a recorrerlo.
El espíritu del Evangelio es netamente abstracto y su finalidad es llevar al hombre carne a religarse conscientemente con el espíritu cósmico, cuya esencia está dentro y fuera de vosotros y en todas partes del universo como manifestación del todo. Y esa esencia crística o cósmica ni asciende ni desciende, ni sube ni baja para posarse en las mentes que le sirven de antenas. Mas sí, la criatura que vive cual antena viva, esta es la que se eleva mentalmente, unificándose en un plano de conciencia superior, vibrando por instantes en la sintonía del cosmos universal, en donde se nutre de la sabiduría mediante el atributo de su mente poderosa. Vosotros, vibrando en el universo infinito y abstracto, podéis alcanzar la iluminación del cosmos, cuando en vuestro ser se encienda el amor, ley suprema que rige al cosmos, cuando vuestros pensamientos se eleven por medio de la oración o por medio de las obras nobles y bondadosas. Pero mientras esto no acontezca, ni haga eco en vuestra humana conciencia, la voz silenciosa del Cristo interno que lleváis en sí, en verdad que seguiréis dormidos, sin conocer las excelsitudes que alcanzan las almas que han encontrado al Cristo en ellas mismas. Hermanos míos, ¿por qué creer que hay que caminar muy lejos para encontrar a Cristo? ¿Por qué concebir que Él se encuentra en un sitio inaccesible e inalcanzable a vosotros? En verdad que si sabéis ver y sentir al prójimo como si éste fuera parte de vosotros mismos, con ello estaréis sintiendo y viendo al Cristo en espíritu y en realidad eterna. Si estas cosas hacéis, estáis vibrando en el espíritu crístico. Mas ya no os diré, si no estás con Cristo, estás en contra de Él. No os diré estas cosas absurdas, porque quien no está con Cristo es porque aún no lo conoce, porque se ha dedicado a buscarlo fuera de sí mismo. Y para conocer a Cristo hay que buscarlo dentro de sí mismo y reconocer su presencia en el prójimo. Y quien le ha encontrado en su interno, éste ya no lo concibe tan lejos de él. Y llega el momento en que este bienaventurado siente que Cristo le tiende la mano y le dice: ven a mí, yo te necesito, pero ven a mí sirviéndome en tus hermanos. Y quien ha escuchado la voz del Cristo interno, este ya no mancilla con inmundicias la pureza de su cuerpo, no mancilla el templo del Espíritu, ni comete bajezas, porque sabe que Cristo está en esa su morada interna. Y esta debe ser una digna morada, para que la luz de Él se perpetúe en ella. Igualmente sucede si deseáis seguir junto a Cristo y no alejaros de Él. Tenéis que cuidaros de no caer en tentación, bien de codicia, de avaricia, de vicio, etcétera, etcétera. Porque para estar junto a Él y en forma perenne, hay que pasar por la puerta estrecha, y por esta puerta solo pasan los que se despojan de su sobrepeso. O sea, que nadie podrá pasar por esa puerta si se empeña en conservar los lastres que tanto defiende. Amados hermanos, os he entregado estos sencillos conceptos y os he manifestado que nunca la humanidad ha estado sin dirección suprema, pues en todas las edades se le ha entregado una promesa eterna, la que no han podido comprender ni hacer suya, porque nunca el ser humano ha querido cumplir con los postulados que se le han enseñado, para que vuelva a religarse al gran principio que lo ha formado, tanto como espíritu como materia también. Mas este hombre materia se ha olvidado de que no tan solo es de barro, y que más allá de la dimensión del barro existe otra más sutil, más bella, más perfecta, y que en esta dimensión penetrará,
porque hay una promesa eterna para él y esta se hará realidad cuando también él haga realidad en su vida concreta la manifestación abstracta del espíritu que lo anima. Amados hermanos, he aquí lo que me es encomendado que os entregue. Vuestro hermano Saulo de Tarso. Bueno, ahí le vamos a dejar. Que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos. Bye.